Mi papá me dijo que tenía 48 horas para irme, porque la casa ahora era de mi hermano. Se le olvidó revisar a nombre de quién estaba la escritura. Mi padre no levantó la vista de su plato cuando lo dijo. Ese es el detalle al que sigo volviendo. No las palabras. Las palabras ya eran bastante malas, sino la ausencia específica, deliberada, de contacto visual. La forma en que un hombre que te conoce desde hace 31 años puede pronunciar la frase que reorganiza toda tu vida, mientras estudia un bocado de carne asada como si contuviera algo digno de examinarse. Tienes 2 días para empacar tus cosas y salir, dijo. Esta casa ahora le pertenece a tu hermano. Dejé mi vaso sobre la mesa. El agua adentro todavía se movía. Mi hermano Ryan estaba sentado frente a mí con la expresión que ha tenido desde la infancia cuando cree que le están dando algo que merece. Una sonrisa de suficiencia que no se compromete del todo a mostrarse, que se queda en los ojos y en la leve inclinación hacia adelante de un hombre esperando recibir algo. Había vuelto de California hacía 3 meses. 2 maletas caras. Una startup fracasada que describía, a quien quisiera escucharlo, como una experiencia de aprendizaje. Mi madre movía las papas por su plato. Tampoco me había mirado a mí. Me quedé sentada un momento en el silencio específico de una persona a la que le acaban de entregar información que cambia la topografía de todo lo que creía entender. E hice algo que me sorprendió. No lloré, no discutí, no hice los sonidos que la habitación parecía estar esperando que hiciera. Tomé mi tenedor, terminé mi cena, dije con permiso cuando acabé, y fui a mi cuarto, el cuarto en el que había vivido durante 3 años, en la casa que yo había salvado, y llamé a Claire. Necesito llevar los 3 años atrás, porque la mesa de esa cena no tiene sentido sin todo lo que pasó antes. Me llamo Samantha Hayes. Tengo 31 años. Soy enfermera titulada en el Centro Médico Providence en Portland, Oregón, donde llevo 6 años trabajando en la unidad de cuidados cardíacos, lo cual requiere la combinación específica de precisión clínica y compostura sostenida, que, les cuento desde ya, me resultó extremadamente útil el día en que desmantelé el plan de mi familia con una escritura de propiedad y una carpeta de documentos bancarios. Llevaba 5 años ahorrando cuando la situación de mis padres se hizo evidente. Un condominio, pequeño, un balcón donde iba a cultivar hierbas en macetas de barro, una vida que sería mía en el sentido estructural. Mía porque yo la había elegido, porque yo la había pagado, porque no habría negociación sobre a nombre de quién estaría a la puerta. Tenía $78,000 en una cuenta de ahorros. Me habían aprobado una hipoteca y tenía una cita agendada con una agente de bienes raíces para el 3er sábado de octubre. Cancelé esa cita un jueves de septiembre, cuando me senté a revisar los registros financieros de mis padres. No había estado buscando nada. Había ido a casa un fin de semana. Noté un aviso de pago vencido de la compañía hipotecaria sobre la barra de la cocina. Lo levanté sin pensar, el instinto de una persona que procesa información automáticamente, y lo leí. 6 meses de atraso. Monto adeudado. $31,400. Miré a mi madre. Empezó a llorar antes de que pudiera hacer la pregunta. Armar el panorama completo tomó 4 horas. Mi padre, Dennis Hayes, había perdido su empleo como gerente de compras 11 meses antes y no se lo había dicho a nadie. Había estado saliendo de la casa todas las mañanas a la misma hora, con la misma ropa de trabajo, manejando hasta una cafetería y sentándose ahí, y luego manejando de vuelta a casa a las 5, durante 11 meses. Le había dicho a mi madre que estaba entre proyectos. Ella le había creído porque lo necesitaba. Durante esos mismos 11 meses, le había estado dando dinero a un hombre llamado Gerald Oaks, a quien había conocido en un bar deportivo, y que le había estado describiendo, con entusiasmo y detalle, una serie de oportunidades de inversión que no eran inversiones. Eran la categoría específica de cosas que parecen una inversión cuando estás desesperado y te dicen lo que quieres oír. Total perdido. $43,000 de sus ahorros para el retiro. Total de atraso en la hipoteca. $31,400. Deuda adicional de tarjetas de crédito acumulada durante el periodo de ocultamiento. Casi $18,000. Exposición total. Aproximadamente $92,000. Con un proceso de ejecución hipotecaria ya iniciado. La casa donde yo había crecido, donde mis padres habían vivido durante 23 años, estaba a días de ser embargada. Mi padre se sentó frente a mí esa noche con la expresión de un hombre que ha estado cargando algo terrible durante 11 meses y que simultáneamente siente alivio de que se haya descubierto y destruido por ese mismo descubrimiento. Me apretó el brazo. Dijo que me devolvería cada centavo. Lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas cuando necesita que sean ciertas y espera que decirlas las haga realidad. Mi madre me llamó su ángel en el estacionamiento del banco a la mañana siguiente. Había vaciado mi cuenta de ahorros. Cada dólar. $78,000 desaparecidos en una sola transacción, transferidos para cubrir el atraso de la hipoteca, la deuda más urgente de las tarjetas de crédito, y un plan de pago estructurado para el resto. La empleada del banco,
Una mujer llamada Patricia Vance, 17 años en Pacific First National, procesó la transacción con la compasión eficiente de alguien que ha presenciado antes esta categoría de sacrificio y la entiende con precisión. Dijo: «Señorita Hayes, ¿está consciente de que esto transferirá el interés financiero principal de la propiedad a usted, dada la situación actual del título?» Dije: «Sí, está bien». Tenía 31 años. Estaba agotada, con el corazón roto. No había dormido. Mis padres estaban a mi lado. Confiaba en ellos completamente y no leí el papeleo. Se esfumó. Así, sin más. Mi condominio, mi balcón, mis hierbas en macetas de barro, desaparecidos en una sola transacción en un escritorio frío del banco un jueves por la mañana, mientras mi madre me llamaba Ángel en el estacionamiento. Durante los 3 años siguientes, me convertí en lo que solo puedo describir como la infraestructura del hogar. No parte del hogar, ni siquiera la responsable. La infraestructura, la cosa que mantiene todo funcionando sin ser visible, porque la infraestructura solo se nota cuando falla. La calefacción se dañó en enero del primer año. Mi tarjeta de crédito, $3,200. El techo sufrió daños por tormenta en marzo. Me tomó 4 fines de semana y 2 turnos extra en el hospital financiar la reparación. La lavadora se descompuso en agosto. $840, cargados a una tarjeta que había abierto específicamente para emergencias del hogar, lo cual dice algo sobre qué tan rápido entendí que la situación era continua. El sillón reclinable de mi padre tenía problemas de espalda. El médico recomendó algo con soporte lumbar. Mi bono de Navidad lo cubrió. No estaba llevando una hoja de cálculo. Debí haberla llevado. Estaba demasiado cansada. Brian llamaba desde California de vez en cuando. Estaba haciendo cosas realmente interesantes allá. Decía, una startup, algo de logística sostenible, estaba trabajando con gente realmente emocionante. Mi madre escuchaba esas llamadas con la luminosidad específica de alguien que recibe buenas noticias, que necesita desesperadamente, y mi padre asentía, y yo me sentaba en la mesa de la cocina escuchando y pensando, qué bueno. Genuinamente me alegraba que le fuera bien. Luego volvió a casa. 2 maletas Rimowa, las de aluminio, las que cuestan $700 cada una, cargadas por la puerta principal por mi padre, que había manejado hasta el aeropuerto a recogerlo. Ryan se paró en la sala mirando alrededor de la casa con la expresión evaluadora de un hombre que regresa a un activo. «Qué bueno estar de vuelta», dijo. Le dieron mi cuarto de la infancia, que ahora también era mi cuarto, ya que me había mudado de vuelta para ayudar con las finanzas y llevaba 3 años viviendo ahí. Negociamos. Yo tomé el cuarto de visitas más pequeño. Ryan tomó el cuarto más grande, con mejor luz. Dijo que necesitaba el espacio para su oficina en casa mientras pensaba su próximo paso. El próximo paso implicó, hasta donde pude observar, dormir hasta las 10, pedir comida a domicilio que aparecía en la tarjeta de crédito del hogar, tomar mi Honda Civic sin preguntar 3 veces en el primer mes, devolverlo con el tanque vacío cada vez, y una vez, con la actitud específica de alguien a quien nunca le han hecho entender lo que cuestan las cosas, pedirme que me detuviera en la tienda de especialidades y le comprara su marca preferida de café frío al volver de un turno de 12 horas. No fue una pregunta, fue un mensaje de texto con un nombre de marca y una cantidad. Le contesté, vengo de un turno nocturno, Ryan, cómpralo tú mismo. Mi madre me llamó 20 minutos después. Está bajo mucha presión, Sam. Está resolviendo cosas. ¿Puedes solo apoyarlo? Yo era el electrodoméstico de la cocina que hablaba demasiado. La emboscada en la cena, cuando llegó, no debió sorprenderme. Había estado observando el patrón durante 3 meses. Había visto cómo mis padres miraban a Ryan cuando creían que yo no los veía. Esa mirada específica, aspiracional, de 2 personas que ya decidieron cuál hijo es su futuro y ahora están gestionando la logística para llegar ahí. Había notado que las conversaciones sobre la casa se habían detenido. Había notado que Ryan había empezado a caminar por las habitaciones con una cualidad de propietario, deteniéndose en los marcos de las puertas, mirando las cosas como se mira algo que empiezas a considerar tuyo. Lo había notado. Me había dicho a mí misma que estaba leyendo demasiado en las cosas. No estaba leyendo demasiado en las cosas. Claire Whitfield ha sido mi amiga más cercana durante 19 años, desde la segunda semana de secundaria, cuando le dijo a un chico que me molestaba que fuera a hacer algo mejor con su tiempo, y él lo hizo. Ahora es asistente legal en un despacho de derecho familiar y sucesiones en Portland, y tiene la cualidad específica de alguien que entiende la ley, no como un sistema que hay que temer, sino como un lenguaje. Uno que, bien hablado, dice cosas que ya no se pueden retirar. Llamé a Claire desde mi cuarto a las 9:47 de la noche. La noche de la cena. Escuchó todo sin interrumpir. Claire es buena escuchando, de la manera practicada y profesional de alguien que ha aprendido que la información más importante suele estar en la parte de la historia que la gente duda en contar. Cuando terminé, no me ofreció compasión. Hizo una sola pregunta. ¿Estás absolutamente segura de que esa casa es de ellos? Le conté sobre el banco, sobre el papeleo que no había leído, sobre estar agotada, con el corazón roto, y confiar en ellos. Los bancos, dijo Claire, transfieren el título a quien salda la deuda y cumple con la obligación financiera. Eso es estándar. La parte más
responsable financieramente se vuelve la propietaria titulada, a menos que haya un instrumento específico que indique lo contrario. Una pausa. Esa fuiste tú, Sam, no ellos. Tú saldaste la deuda. Has estado haciendo los pagos. Si nadie estableció un fideicomiso específico o un documento de transferencia, y por lo que dices, parece que nadie lo hizo, esa casa podría ser tuya. ¿Podría? Dije. Ve a revisar, dijo. Estaba en el sitio web de registros del condado de Oregón a las 11:03 de la noche. Búsqueda por dirección. Consulta de propiedad. Propietario actual. Hayes, Samantha L. Lo leí 4 veces. Luego me senté al borde de la cama del cuarto de visitas, el cuarto pequeño, el que tiene la ventana que da a la cerca del vecino, y sostuve mi teléfono y pensé en muchas cosas a la vez. Los $78,000, la calefacción, el techo, la lavadora, el sillón reclinable. Esta casa ahora le pertenece a tu hermano. 3 años. Lo habían sabido durante 3 años. No dormí esa noche. Me quedé acostada en la cama del cuarto de visitas mirando el techo, revisando la situación desde todos los ángulos disponibles. De la misma forma en que reviso casos complicados de pacientes en el trabajo, no buscando la respuesta que quiero, sino la respuesta que está ahí. A lo que llegué, para las 2 de la madrugada fue, esto es muy simple, o considerablemente peor que simple, y necesito averiguar cuál de las dos. El correo había estado desapareciendo. Lo había estado notando durante meses. La conciencia específica y ocasional de que cosas esperadas no llegaban. Un estado de cuenta de mi cuenta de inversión que debió llegar en agosto. Una carta de la Junta de Licencias de Enfermería sobre una renovación que había procesado en línea. Cosas pequeñas, fáciles de atribuir a la falta de confiabilidad general del servicio postal. Me levanté a las 2:17 de la madrugada. Fui al closet de mis padres. Es su casa. Era su casa, en mi mente, porque todavía no había procesado del todo lo de la escritura. Y revisar su closet en medio de la noche era el tipo de cosa que requiere un permiso interno específico. Me quedé parada en la puerta un momento. Luego la abrí. Estante superior. Detrás de una pila de cobijas de repuesto. Una caja de zapatos, sellada con cinta de embalaje, sin etiqueta. La llevé a la mesa de la cocina y la abrí bajo la luz del techo. Cartas. Docenas. Organizadas por fecha, lo cual me dijo que alguien las había estado revisando de forma deliberada, no acumulándolas por accidente. Mi nombre en todas ellas. Estados de cuenta bancarios. Explicaciones de beneficios de mi seguro médico. Un aviso del IRS sobre mi declaración de impuestos. Diversa correspondencia que había sido retirada de mi correo antes de que pudiera recibirla. Y 6 sobres, todavía sellados, de un banco que no reconocía. West Creek Financial. Los abrí en orden. Una carta de bienvenida, fechada 14 meses atrás. Gracias por establecer una línea de crédito con garantía hipotecaria con West Creek Financial. Su límite de crédito de $40,000 ha sido aprobado. Una aprobación de línea de crédito con mi nombre y la dirección de la casa. Un estado de cuenta de desembolso. $40,000 retirados. Fecha de desembolso. 11 meses atrás. Un estado de cuenta mensual. Otro. Y un estado de cuenta actual mostrando un saldo de $39,200 con intereses acumulados. El capital esencialmente intacto. Los pagos aparentemente manejados por alguien con una estrategia de pago mínimo. Volteé a la página de firma de la solicitud original. La firma en la línea designada como propietario del inmueble era la mía, excepto que yo nunca la había firmado. Conozco mi propia firma. He firmado mi nombre miles de veces, en expedientes de paz. La firma en la línea designada como propietario del inmueble era la mía, excepto que yo nunca la había firmado. Conozco mi propia firma. He firmado mi nombre miles de veces, en expedientes de pacientes, en órdenes de medicamentos, en el papeleo institucional específico que llena una carrera en enfermería. Conozco la cualidad particular de la S, la forma en que termina la IE. Lo que había en esa página era una aproximación razonable, suficientemente buena para pasar una revisión visual, no suficientemente buena para sobrevivir una comparación. Alguien había solicitado un préstamo de garantía hipotecaria de $40,000 contra mi propiedad. Alguien había falsificado mi firma para hacerlo. Alguien había recibido $40,000 de dinero garantizado por una casa que era mía. Me quedé sentada en la mesa de la cocina durante largo rato. Luego me puse de pie. Hice 3 copias de todo. Claire me había dicho una vez, sobre un caso en el que había trabajado, que la documentación sin redundancia es lo mismo que no tener documentación. Los originales se pierden, se los llevan, se extravían. Usé la impresora de mis padres, que se había quedado sin tinta de color, así que las copias salieron en blanco y negro, lo cual estaba bien. Necesitaba que fueran legibles, no bonitas. Copia 1. Mi cuarto. En la caja fuerte donde guardaba mi licencia de enfermería y mi pasaporte. Copia 2. Mi auto. En la carpeta de documentos de la cajuela. Copia 3. Fotografiada con mi teléfono y subida a una cuenta en la nube a la que mis padres no tenían acceso. A las 4:30 de la madrugada, llamé al departamento de fraudes de West Creek Financial. Sabía que eran las 4:30 de la madrugada y que el departamento de fraudes no estaba abierto a esa hora. Dejé un mensaje específico y tranquilo, la voz que uso con pacientes angustiados
angustiados. La voz que dice, te estoy contando algo importante y no voy a subirla de tono. Identificando la cuenta, declarando que la firma en la solicitud era una falsificación y pidiendo que me devolvieran la llamada antes del cierre del día hábil. A las 6:00 de la mañana, manejé hasta la oficina de reportes no urgentes de la Oficina de Policía de Portland y presenté una denuncia por robo de identidad y fraude de propiedad. El oficial que tomó la denuncia, el oficial James Peralta, 6 años en la fuerza, con la eficiencia paciente de alguien que procesa este tipo de casos antes de tomar café, me hizo varias preguntas aclaratorias y tomó copias de los documentos que llevé. ¿Está consciente de que esto podría resultar en cargos criminales contra los firmantes? Dijo. Sí, dije. ¿Y aún así quiere presentar la denuncia? Aún así quiero presentarla. Me miró un momento. El préstamo se retiró hace 11 meses. El saldo está esencialmente intacto. ¿Sabe para qué se usó el dinero? Pensé en el regreso de Ryan, las maletas Rimowa, la startup fracasada en California, la experiencia de aprendizaje. Tengo una fuerte sospecha, dije. A las 7:45 de la mañana, llamé a Claire. Contestó al primer timbre, lo cual me dijo que ya estaba despierta. Habla conmigo, dijo. Hablé con ella durante 40 minutos. Me hizo 18 preguntas, cada una más específica que la anterior, y al final dijo, necesito que me escuches con claridad. No estás en problemas. Eres la víctima de un delito documentado. El fraude lo cambia todo. No solo el préstamo, sino todo el panorama de estos 3 años. Consíguete un abogado hoy mismo. Conozco a una. Dije, ¿a quién? A ti. Una pausa. Soy asistente legal, Sam. ¿Sabes a quién necesito? Sí, dijo. Lo sé. La abogada con la que Claire me conectó fue Margaret Hollis. Margaret Hollis lleva 28 años ejerciendo derecho inmobiliario en Portland. Tiene 61 años y tiene la manera específica de alguien que ha sido la persona más preparada en una sala con tanta consistencia que ya ni siquiera considera necesario mencionarlo. Revisó mi documentación esa tarde en una oficina que olía a café y archivos viejos, y la competencia enfocada particular de una práctica construida sobre trabajo minucioso. Leyó todo, la impresión de la escritura, los documentos de West Creek Financial, el número de la denuncia policial, el inventario de la caja de zapatos. Pasó las páginas con la eficiencia deliberada de alguien cuya velocidad de lectura es alta y cuya comprensión es completa. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esa casa? Dijo. 3 años. ¿Pagando los gastos del hogar? Todo. Puedo documentar la mayoría. Tengo registros bancarios y recibos de los artículos principales. La denuncia policial está presentada esta mañana y notificaron al departamento de fraudes de West Creek. Dejé un mensaje a las 4:30. Me devolvieron la llamada a las 9. Pusieron un retén en la cuenta mientras se investiga. Me miró un momento. Señorita Hayes, dijo, usted es la dueña de esa casa. Sus padres han estado viviendo en su casa, a costa de usted, durante 3 años, mientras le ocultaban ese hecho e interceptaban su correo para evitar que lo descubriera. Su hermano aparentemente se benefició de un préstamo fraudulento tomado contra su propiedad. Hizo una pausa. ¿Qué es lo que quiere que suceda? Había estado pensando en esto desde las 2 de la madrugada. Quiero que se investigue el fraude y se resuelva el préstamo, dije. Quiero que mi propiedad quede claramente documentada como mía, y quiero que mis cosas salgan de esa casa. ¿No sus padres? Esa es una pregunta separada que todavía no he respondido. La miré. Una cosa a la vez. Justo, dijo. Redactó esa tarde un aviso de derechos de propiedad, un documento formal que establecía mi propiedad, haciendo referencia a la escritura, al reporte de fraude y notificando legalmente que la propiedad era mía y que cualquier declaración en contrario carecía de fundamento. También redactó una carta a West Creek Financial identificándome formalmente como la propietaria y confirmando que la solicitud del préstamo se había hecho sin mi conocimiento ni consentimiento. Hizo ambas cosas con la eficiencia tranquila de alguien que hace lo que hace. Manejé a casa a las 5 de la tarde y reservé un camión de mudanza para la mañana siguiente. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. No lo digo para sonar fría, lo digo porque es verdad y porque creo que dice algo importante. Algunas cosas, cuando finalmente dejas de sostenerlas, te permiten descansar. Sostenerlas es la parte agotadora. Soltarlas, una vez que has decidido, es un alivio. El desayuno fue una actuación. Mi padre bajó a las 7:30 con la expresión de un hombre que ha tomado una decisión que considera final y que ahora solo espera que se complete la parte administrativa. Se sirvió café. Se sentó a la mesa. Miró su teléfono un rato. No me miró. El reloj sigue corriendo, Samantha, dijo. Espero que ya hayas empezado a empacar. Yo llevaba 20 minutos en la mesa, con mi propio café, esperando. Caminé hasta la mesa y puse la escritura sobre ella. La tomó, la leyó. Vi cómo el color se le iba del rostro con la completitud específica y física de un hombre cuyo cuerpo ha entendido algo antes de que su mente termine de procesarlo. No fue gradual, fue rápido. La forma en que la sangre abandona un rostro cuando el cuerpo se redirige hacia necesidades más urgentes. Puse los documentos de West Creek Financial junto a la escritura. $40,000, dije, retirados contra mi propiedad, firmados con una falsificación. El plato de mi madre cayó al piso. Había estado parada junto a la barra y
y escuché el sonido del plato al caer y luego el silencio específico de alguien que ha dejado de poder moverse. Ryan estaba en la mesa. Miraba los documentos como se mira algo que apunta hacia uno. Lo entendió de inmediato, lo cual me dijo que siempre lo había sabido, cosa que ya había entendido pero que registré de todos modos como confirmación. Mi padre abrió la boca. No salió nada. Lo miré durante un largo momento. Tenía 63 años y me había apretado el brazo en el estacionamiento de un banco y jurado que me devolvería cada centavo. Y su esposa me había llamado Ángel, y lo habían sabido. Lo habían sabido durante 3 años. Cada reparación de calefacción y cada fin de semana con el techo y cada bono de Navidad. Lo habían sabido. Y la noche anterior se había sentado a la mesa a decirme, sin levantar la vista de su plato, que tenía 2 días para dejar una casa que era mía. Lo miré. No dije nada. Fui a mi cuarto. Llamé a la empresa de mudanzas. El camión llegó a las 9. 2 empleados. Un hombre llamado Carl y su colega Marcus, de una empresa llamada Bridgetown Moving. Ambos profesionales de la manera específica de personas que han mudado suficientes hogares como para entender que algunas mudanzas son distintas de otras y para actuar en consecuencia. Le había dado a Carl una breve descripción por teléfono la noche anterior. Había dicho, vamos a cuidarla bien. Lo hicieron. Los guié por cada habitación. La mesa del comedor, mía. La había restaurado yo misma durante 2 fines de semana en el segundo año. Quité el acabado viejo, lijé, volví a teñir en un nogal oscuro que mi madre había admirado y sobre el cual mi padre no había dicho nada. Carl la envolvió con cuidado. El refrigerador, mío. El original se descompuso 18 meses antes, durante una semana en que yo trabajaba de noche y llegué a casa y encontré todo echado a perder. Compré el reemplazo, un modelo Samsung de puertas francesas, $1,340 más entrega, en mi hora de comida y lo hicieron llegar al día siguiente. La lavadora, mía, tenía el recibo. El sofá de la sala, mío. Yo lo elegí, lo llevé a casa en una camioneta rentada. Armé las piezas del seccional con las instrucciones y la compañía de 2 copas de vino un domingo por la tarde. El sillón reclinable de mi padre, mío. Mi bono de Navidad, mi recibo. Mi padre estaba en el sillón cuando llegué a esa habitación. Estaba sentado ahí con la expresión de un hombre que trata de determinar si todavía está en una situación que puede manejar. Ryan estaba en el sofá, también mío, con el teléfono en la mano, que puso boca abajo cuando entré. Necesito que te levantes, le dije a mi padre. Me miró. Por favor, dije. Se levantó. Carl y Marcus envolvieron el sillón reclinable y lo llevaron al camión con el mismo cuidado profesional que le habían dado a todo lo demás. Mi madre apareció en la puerta de la cocina mientras movían la mesa del comedor. Estaba en bata. Miró la mesa siendo cargada por el pasillo y luego me miró a mí. Sam, dijo. La miré. Pensé en el estacionamiento. Mi ángel. Pensé en la llamada telefónica, 3 meses antes, cuando me pidió que dejara de fastidiar a Ryan porque estaba bajo presión. Pensé en la caja de zapatos, sellada con cinta, en el estante superior del closet, los meses de mi correo, interceptado, retenido. Toda la comunicación pasa por mi abogada, dije. Su información de contacto está en el documento que dejé sobre la mesa. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Volví a supervisar la mudanza. Para las 2 de la tarde, la casa estaba vacía. He estado en casas después de que las han vaciado, en el contexto específico de mi profesión. Familias que sacan las pertenencias de un padre tras su muerte, la cualidad acústica específica de habitaciones a las que les han quitado el contenido. Hay un sonido que tienen las habitaciones vacías, una planicie en el aire, una manera en que los pasos resuenan distintos sobre pisos desnudos. La casa de la familia Hayes sonaba así para las 2. Paredes, alfombra vieja, 3 personas en algún lugar de las habitaciones restantes, en el silencio de lo que habían hecho. Me quedé parada en la cocina un momento. Había traído una libreta del camión, escribí una línea, la dejé sobre la barra desnuda de la cocina, donde había estado la mesa del comedor. Salí. Margaret Hollis presentó el aviso legal formal ante el condado la semana siguiente. La escritura, ya a mi nombre, no requería transferencia alguna, solo requería la formalización legal de mi reclamo de propiedad exclusiva, que ahora estaba documentado y sin oposición. La investigación de fraude de West Creek Financial se completó 43 días después de que la reporté. La detective Karen Morrison, 14 años en delitos financieros de la Oficina de Policía de Portland, asignada después de que el oficial Peralta elevara el reporte, se puso en contacto conmigo con los resultados. La solicitud del préstamo se había presentado en línea usando mi información personal y una firma digitalizada que el análisis forense de documentos identificó como una reproducción, no un original. La dirección IP del envío se rastreó hasta el router del hogar. La laptop de Ryan. Ryan fue acusado de robo de identidad, fraude hipotecario y falsificación. Los cargos son lo bastante serios como para que su abogado haya estado en negociación activa con la fiscalía. No voy a especular sobre el resultado porque el proceso sigue en curso. Lo que sí puedo decir es que el caso está documentado, respaldado forensemente y en manos de personas cuyo propósito profesional
profesional es perseguirlo. Mis padres contrataron un abogado. El abogado le escribió una carta a Margaret Hollis, calificando la situación como un malentendido familiar y solicitando una conversación de buena fe sobre una resolución. Margaret respondió con la documentación de derechos de propiedad, el número del reporte de fraude, los hallazgos forenses y una lista de los gastos del hogar que yo había pagado durante 3 años, con la documentación adjunta. La carta no invitaba a una conversación, comunicaba una posición. La posición era: yo soy dueña de la casa. El préstamo es un fraude. Mis gastos fueron reales. Toda comunicación pasa por esta oficina. No he tenido una conversación directa con mis padres desde la mañana en que llegaron los de la mudanza. No sé exactamente qué pasará después. Margaret está explorando remedios civiles por los 3 años de apoyo financiero, el marco legal para recuperar gastos del hogar pagados de buena fe frente a una promesa incumplida de reembolso. Claire me ayudó a empezar a reconstruir el registro de gastos a partir de mis estados de cuenta bancarios, que son minuciosos porque siempre he llevado registros financieros organizados, algo que resulta importante cuando la contabilidad se vuelve necesaria. El condominio por el que había estado ahorrando, el que abandoné aquel jueves por la mañana hace 3 años, es, en una forma distinta, una posibilidad real otra vez. La casa que poseo tiene valor líquido. Ese valor ya no está siendo usado como garantía por otra persona. Lo que haga con él ahora es, de verdad, mi decisión. El balcón y las macetas de hierbas son, he decidido, innegociables. Ese valor ya no está siendo usado como garantía por otra persona. Lo que haga con él ahora es, de verdad, mi decisión. El balcón y las macetas de hierbas son, he decidido, innegociables. Dejé una nota sobre la barra desnuda de la cocina. Me han preguntado sobre esa nota más que sobre cualquier otra cosa. Claire, Margaret, 2 colegas del hospital que conocen partes de la historia. ¿Qué decía? ¿Qué escribiste? Escribí 7 palabras. Me dieron 2 días. Solo necesité 1. He pensado en si me arrepiento, si fue mezquino, si la mejor versión de mí habría dejado nada, o algo más generoso, o una explicación más larga de lo que habían hecho y por qué estaba mal. Sigo llegando a la misma respuesta. Fue preciso, fue verdadero. Decía todo lo que necesitaba decirse y nada que no. Me habían dado 2 días para dejar una casa que era mía. Habían tenido 3 años para decirme la verdad. Habían pasado esos 3 años interceptando mi correo, sacando préstamos fraudulentos contra mi propiedad y recibiendo mi trabajo y mi dinero y mis bonos de Navidad mientras planeaban entregarle mi casa a mi hermano. Y yo me había ido en un día, con todo lo que era mío, que, como resultó, era considerablemente más de lo que ellos habían contemplado. Mi madre llamó desde un número que no reconocí, 6 semanas después de la mudanza. Contesté porque contesto números que no reconozco. Dijo mi nombre. Dije, toda la comunicación a través de Margaret Hollis. Tiene su número. Colgué. Luego me senté en mi departamento temporal, uno de una recámara en el noroeste de Portland, mes a mes, perfectamente suficiente, y miré por la ventana un rato. Tenía un pequeño contenedor de albahaca en el alféizar. Lo había comprado en el mercado de agricultores el fin de semana anterior, porque ya tenía el hábito de comprar cosas para la vida que pretendía tener, en lugar de esperar a que la vida estuviera lista. La albahaca iba bien, pequeña, prosperando, no en el lugar donde eventualmente iría, pero genuina y actualmente viva. Eso pareció suficiente por ahora.